sino que necesita para este desarrollo elementos tan importantes como son los anexos. En este caso, la placenta, el líquido amniótico, en una cantidad, en unas características adecuadas, un cordón umbilical que, como vamos a ver más adelante, va a tener también mucha importancia en el desarrollo del embarazo. ¿Cuál es la importancia de la placenta? La placenta es muy importante porque el feto depende de su normalidad, depende de su integridad y sobre todo depende de la capacidad funcional de esta para poder desarrollarse intrauterinamente. Es decir, cuando la placenta tiene anormalidades, cuando la placenta ha perdido su integridad, se ha desprendido, por ejemplo, es el caso de un desprendimiento de placenta, o cuando la capacidad funcional de este órgano placentario se pierde, la posibilidad de sobrevida del feto se ve perjudicada, se ve alterada. Entonces es muy importante tomar en cuenta a este órgano placentario. Al llegar a la madurez del embarazo, la placenta va a tener una forma discoide mayormente. Sus medidas son entre un rango de 18 a 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Hay que recordar que estos son promedios, porque muchas de las placentas varían. Por supuesto, cuando una placenta es grande, tiene placentosis, hay patologías obstétricas que están involucradas. Cuando una placenta es muy pequeña, también hay patologías que están involucradas, vinculadas a restricciones del crecimiento intrauterino, vinculadas a algún tipo de anomalías, en fin. Pero en promedio, decíamos, está entre 18 a 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Su peso oscila entre unos 450 a 600 gramos. ¿Ya? Ese es el peso promedio, ¿no? Y lo que sí es mayormente común es que la placenta sea más gruesa al centro y en las periferias sea un poco más delgada. La placenta es un órgano formado por tejidos maternos y tejidos fetales. Este es otro aspecto que es muy importante resaltar, pero que están separados por la barrera placentaria que va a permitir separar las circulaciones maternas de la circulación fetal. Otro aspecto que también es muy importante. Además de la función estructural que tiene la placenta, porque es un elemento de fijación, es un elemento de anclaje, la placenta también va a cumplir funciones nutricionales, es decir, va a permitir que el feto pueda alimentarse durante los 9 meses de embarazo, que dura la gestación. Van a llegar nutrientes a partir de la circulación materna, entiéndase los alimentos más importantes, ¿no? Los carbohidratos, ¿no? Las proteínas. Y va a llegar también a cumplir funciones respiratorias. Es decir, a través de la placenta va a pasar el oxígeno materno al torrente sanguíneo fetal. Y desde el feto va a producirse una salida del CO2 de ese torrente sanguíneo fetal hacia el compartimiento sanguíneo materno. Y entonces de esta manera el feto va a poder hacer los metabolismos aeróbicos respectivos, ¿no? En base al oxígeno que recibe la madre. También va a cumplir funciones excretorias la placenta, porque va a recibir a partir del torrente sanguíneo fetal productos nitrogenados que van a ser expulsados hacia el torrente sanguíneo materno para que luego puedan ser también expulsados del cuerpo de la madre. Y además la placenta es un órgano endocrino muy importante porque va a producir hormonas y estas hormonas van a permitir que el embarazo se mantenga en condiciones estables, normales. ¿Cómo empieza el desarrollo de la placenta? El desarrollo de la placenta empieza con varias etapas, ¿no? Una etapa prelacunar que fluctúa entre el día 6 al día 9, postfecundación. Una etapa lacunar que fluctúa entre el día 9 al día 13, postfecundación. El desarrollo de las vellosidades, para luego terminar constituyéndose una placenta madura. Vemos en este dibujo, no sé si se puede apreciar, y sobre todo el cursor, se puede apreciar, vemos cómo se presenta acá el producto de la concepción, ¿no? Que está básicamente formado por este embrioblasto. El embrioblasto, ¿no? Es el que va a
desarrollar al futuro ser vivo, al futuro bebé. Y este embrioblasto va a estar, ¿no?, protegido por estas células del trofoblasto, que a su vez van a ir penetrando hacia la decidua del endometrio. Entonces vemos acá en el esquema, ¿no?, estas lagunas trofoblásticas, ¿no? Vemos además la presencia de los vasos sanguíneos maternos. Entonces, esta es la génesis de la placenta, el proceso de placentación, ¿no? Como les decía, que es un mecanismo importantísimo para el futuro del embarazo. Al final de la segunda semana, post-fecundación, comienzan a formarse las vellosidades primarias por una proliferación del citotrofoblasto e invasión del sincitio trofoblasto. Entre los días 16 a 21 aproximadamente, las vellosidades primarias van a ser invadidas por el mesodermo extraembrionario, transformándose en vellosidades secundarias. Estas vellosidades secundarias cubrirán toda la superficie del saco coriónico. Hacia el final de la tercera semana, el mesénquima de las vellosidades secundarias comienza a vascularizarse y se transforma en las vellosidades terciarias. Entonces es un proceso paulatino. Claro que sigue una secuencia: vellosidad primaria, vellosidad secundaria y vellosidad terciaria, pero que involucra un desarrollo de la placentación. Al terminar la cuarta semana, las vellosidades terciarias recubren todo el corión. El citotrofoblasto avanza y sobrepasa el sincitio trofoblasto y ya se une a los tejidos maternos. Durante el segundo mes, del lado opuesto al polo embrionario, es decir, ese polo que no tiene embrión, las vellosidades coriónicas degeneran, y a esto se le va a terminar denominando corión leve. Mientras que aquellas vellosidades que están en el polo embrionario van a seguir creciendo y dilatándose, y a esto se va a llamar corión frondoso. Mucho ojo con esas palabras, corión frondoso. ¿Por qué? Porque luego vamos a explicar, la única porción del corión que participa en el proceso de intercambio madre-feto a través de la placenta va a ser el corión frondoso, que junto con la decidua basal del endometrio forman la posterior placenta. Entonces, esto lo vamos a ver acá mejor en este gráfico, ¿no?, donde podemos apreciar, ¿no?, como se decía, este es el polo embrionario, porque acá está el esbozo acá está el cordón umbilical. No sé si el cursor se puede apreciar. Al frente de este polo embrionario se encuentra lo que decíamos, el corión leve. Es un corión adelgazado que no ha desarrollado, porque el desarrollo está justo hacia el polo embrionario. Y acá está el corión frondoso. Este es el corión frondoso, que está en el dibujo esquematizado de un color rojito, un rojo claro, pero es grueso. Este es el corión frondoso. Al frente, como ven, también en color rojo, este es el corión leve, pero es un corión más delgado, porque no va a cumplir función. En este caso, como si la cumple el corión frondoso, que va junto con la decidua basalis formar lo que se llama la placenta. Además tenemos, ¿no?, por supuesto, la cavidad uterina, que cada vez se va haciendo más pequeña, más virtual, porque el embarazo va a ir creciendo, va a tomar toda la cavidad uterina. Muy bien. Esto es para significar, ¿no?, la presencia de la placenta con los vasos sanguíneos maternos y con el cordón umbilical. Entonces, vemos por un lado, ¿no?, decíamos la función de la placenta, ¿no?, una función nutricional, una función respiratoria, donde recibe alimentos, recibe oxígeno a través de las ramas finales de la arteria uterina, que son las espirales, ¿no? Entonces, prácticamente las ramas terminales llegan, ¿no?, a esta zona del endometrio y van a transportar alimentos y van a transportar oxígeno de la madre. Esto va a pasar por la placenta y luego va a ingresar al feto a través de la vena umbilical, que está pintada en rojito. En sentido inverso,
aquello que el feto ha producido, llámese gases como el CO2, producto del metabolismo de las células fetales, o aquellos elementos ya de degradación del proceso de metabolismo de los nitrógenos, van a ser eliminados por estas dos estructuras vasculares llamadas las arterias umbilicales, que están pintadas de color morado. Y estas van a llegar hacia la placenta y luego van a ser expulsados a través de las venas que van a llegar a la madre, por eso ya las venas maternas, ahí van a ir los desechos maternos. Entonces decíamos que la placenta es un órgano muy importante, es un órgano vital para el desarrollo del embarazo. Por un lado, va a llegar aporte de oxígeno y va a exteriorizarse, va a salir el CO2. También, por otra parte, la placenta va a producir una serie de hormonas que vamos a repasar dentro de un momento, las principales. Pero la placenta también de la sangre materna va a recibir, por supuesto, hormonas maternas, va a recibir anticuerpos que van a pasar de la madre hacia el feto. Mucho ojo, si la paciente consume medicamentos, drogas, también van a pasar en diferente medida de la madre hacia la placenta y luego hacia el feto. Peor aún si la paciente consume alcohol o nicotina, van a ser transferidas desde la circulación materna hacia la placenta y al feto. Y mucho ojo, no por estar al último deja de ser importante, también es factible que puedan atravesar microorganismos. Entiéndase bien, puedan ser bacterias o pueden ser elementos, partículas virales. Es por esto que es muy importante que se conozca y que la paciente pueda también reconocer que durante el embarazo es mejor no estar expuesta a potenciales infecciones, porque estas podrían atravesar la placenta, la barrera placentaria, y podrían llegar hacia el feto. Muy bien. Y entonces, la placentación empezó haciendo un recordaris, ¿no?, con la implantación, ¿no?, del embrión, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En la clase anterior hablan de la implantación, ¿no? La implantación se produce sobre la decidua del endometrio. Y entonces es el trofoblasto el que hace el trabajo de la implantación. El trofoblasto es el que produce este fenómeno de la implantación. Entonces, en una invasión trofoblástica, en la fase de invasión, la invasión no se debe a una presión pasiva por crecimiento, es decir, se imaginan unas células microscópicas, pequeñas, van a provocar una invasión. La invasión se produce debido a un proceso celular que es activo y que se desarrolla en forma muy controlada. La invasión trofoblástica está regulada fundamentalmente por factores proteolíticos y factores inmunológicos. Esto es muy importante. Hay una mezcla de dos factores. La invasión trofoblástica, por un lado, con un trofoblasto preparado para hacer este proceso de invasión, y también, por otra parte, la permisividad del endometrio. Es decir, un endometrio que se deja invadir. Porque imagínense si el endometrio se defiende, si el endometrio realizara un mecanismo inmunológico de defensa, entonces estaríamos frente a un fracaso del proceso de implantación. Y por lo tanto, no llegaríamos nunca a la placentación. Entonces vemos acá, ¿no?, en este proceso de, acá habíamos visto, pues, ¿no?, la fecundación, la porción ampular de la trompa, la migración tubárica, y luego la llegada al endometrio, a la cavidad endometrial. Y entonces vemos que existe una implantación, y existe un proceso de sangrado de la implantación, ¿no? Un pequeño sangradito de la implantación. Entonces, es toda una secuencia. Volvamos a nuestra placenta, ¿no? Y señalar que tiene anatómicamente, estructuralmente, 3 placas, o 3 componentes. Una placa basal, que es la más cercana al útero, que está formada por un complejo retroplacentario que es la decidua basal, pero también está formada por la membrana de Nitabuk, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la ausencia de la membrana de Nitabuk podría explicar aquellos casos de acretismo placentario, es decir, aquellos casos en los cuales la implantación
la placentación ha llegado más allá de lo debido y entonces se genera el acretismo. Repito, la ausencia de esta membrana de Nittau. El segundo componente es el parénquima placentario, que como un sándwich está al medio, entre una placa basal y una placa corial que vamos a ver en un momento. Y este parénquima placentario tiende a ser homogéneo y va a ir cambiando en el transcurso del embarazo, por supuesto. Según la escala de Granum, va a ir desde un grado 0 a un grado 1 en romanos, grado 2 en romanos, grado 3 en romanos. ¿Y qué implica esto? Que va a haber un desarrollo, una maduración placentaria que va a ir provocando aparte del desarrollo de la placenta, los cotiledones, también va a provocar un envejecimiento de la placenta. Entonces, por eso va avanzando en edad gestacional y en madurez. Y la tercera capa es la capa o placa corial, que es la que está adyacente al líquido amniótico. Y lo vamos a ver en esta foto. Vemos, miren, esto que vemos acá, que estamos marcando en el cursor, aunque se ve la parte, que es una parte gris, esta es la placa corial. ¿Por qué? Porque esta parte que está por encima es el líquido amniótico. ¿Por qué decimos que es el líquido amniótico? Porque el líquido amniótico es anecogénico ecográficamente, es decir, se va a ver de un color oscuro, de un color negro, oscuro, porque es anecogénico. Si seguimos bajando, esta zona intermedia sería el parénquima placentario. Y esta capa que está por debajo es la placa basal. Entonces, es como un sándwich. La primera etapa, la placa basal, acá vemos el parénquima placentario al centro, la parte central del sándwich, y la etapa más periférica, la placa corial. Esa es la estructura de la placenta. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que produce la placenta? Produce varias hormonas, pero estas son las más importantes. La gonadotrofina coriónica humana, HCG, que como ustedes ya conocen, tiene dos fracciones, la unidad alfa y beta, donde la unidad beta es característica del embarazo. Y es por esto que la utilizamos para hacer el diagnóstico del embarazo. Para hacer diagnóstico de embarazo por laboratorio, solicitamos la fracción beta de la HCG, gonadotrofina coriónica humana. Claro, luego el diagnóstico de certeza será con la ecografía, con la ocultación de latidos, pero de por sí una subunidad beta de la HCG nos permite mencionar, señalar que la paciente está frente a una estimulación de embarazo, porque es una hormona propia, producida por la placenta. También produce progesterona, produce estrógenos, produce otra hormona que es el lactógeno placentario, produce la tirotropina coriónica humana, produce la corticotropina coriónica humana, produce la prolactina, produce la relaxina. Entonces, miren, es un órgano endocrino la placenta y por lo tanto implica que es muy importante porque estas hormonas van a interrelacionar. Claro, esta no es una clase de endocrinología, pero sí es importante que ustedes sepan que hay un tridente: compartimiento materno, compartimiento placentario y compartimiento fetal. Y estas hormonas se interrelacionan entre estos tres compartimientos y permiten el buen funcionamiento y, sobre todo, que el embarazo continúe dentro de la normalidad. Vemos acá otra vez un esquema más de la placenta, vemos acá, ¿no?, el saco amniótico, adentro está el feto, el cordón umbilical que sale del feto, como dice su nombre, del ombligo, y que luego va a llegar hacia la estructura conocida como placenta. Entonces es muy importante, ¿no? Ya vamos a ver en un momento el cordón umbilical. Unos conceptos de inmunología. La madre y el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Este es algo muy importante. Alguien podría mencionar, pero profesor, yo he visto que la mamá y la hija son idénticas, como dos gotas de agua. Perfecto. Fenotípicamente, con F, fenotípicamente pueden ser muy semejantes, pero genotípicamente con G son distintas. E inmunológicamente también son diferentes.
La placenta cumple con un mecanismo de inmunidad pasiva, es decir, de transferencia de anticuerpos, sobre todo los de tipo IgG. Es muy importante saber esto, porque así funcionan los procesos de vacunación, por ejemplo, en las pacientes gestantes. Como ustedes conocen, y lo van a ver seguramente en otra clase especial sobre control prenatal, sobre vacunaciones durante el embarazo, las pacientes pueden ser inmunizadas durante el embarazo. Claro, hay un calendario de vacunación, hay un esquema de vacunación para gestantes, pero ¿por qué se vacunarían si no habría este transporte, este pasaje de anticuerpos de la madre hacia el feto? Se debe a que la placenta cumple con este mecanismo de inmunidad pasiva a través del pasaje de las inmunoglobulinas de tipo G. Todo tiene que ver con fisiología, con morfología, todo tiene que ver con pesos moleculares. Ese es el concepto. El trofoblasto protege al nuevo ser de la vigilancia inmunológica materna. Esto también es importantísimo. No es que la paciente esté en inmunodeficiencia. Lo que ocurre es que la paciente está en inmunotolerancia. Es un concepto distinto. Entonces, este trofoblasto, por ejemplo, tiene una característica. Hay ausencia de antígenos de trasplante clásicos. Los antígenos de histocompatibilidad mayor están ausentes. Hay existencia de mecanismos metabólicos que evitan la presencia de los linfocitos T, por ejemplo, próximos al trofoblasto. Entonces, esta inmunotolerancia permite el mantenimiento del embarazo. Y esto está dirigido, controlado por el trofoblasto. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente tema, el cordón umbilical. El cordón umbilical, como ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Es una estructura que está formada por dos arterias que son de un diámetro menor y por una estructura de un diámetro mayor que se conoce como la vena umbilical. Y al principio, de repente, puede ser difícil recordar, ¿no? Entonces, la mnemotecnia que utilizamos siempre es ABA. A de arteria, B de vena, A otra arteria. Eso es lo normal, la presencia de dos arterias y una vena. Y estos vasos están rodeados o están protegidos por una estructura gelatinosa llamada la gelatina de Wharton. Muy bien. La formación del cordón umbilical se inicia alrededor de las 4 o 5 semanas de gestación. El cordón umbilical ya puede ser visualizado por medios ecográficos desde las 8 semanas. Y como decía, ya ustedes lo conocen, tiene dos arterias y una vena umbilical. Consta de 3 vasos sanguíneos que están rodeados por esta gelatina de Wharton. El diámetro promedio es variable, pero la mayor parte de los autores hablan entre 1 y 2 centímetros de diámetro promedio. La longitud del cordón también es variable. Es muy importante, sobre todo, diagnosticar cordón corto. Puede ser, por ejemplo, una causal de una distocia del trabajo de parto, porque como el cordón es corto, no ha permitido el descenso de la presentación del feto, por ejemplo. O puede haber un cordón muy largo, que también esté vinculado con circulares de cordón, no solamente al cuello, puede ser al tórax, a los miembros superiores e inferiores. En promedio, fluctúa entre unos 50 a 65 centímetros. Es variable. Pero, ¿qué es importante? Importante señalar que el cordón umbilical permite al feto estar conectado con la placenta y recibir los nutrientes y el oxígeno. Es decir, es un enlace el cordón umbilical. Si el cordón umbilical tiene patología, así la placenta esté muy bien constituida, así el feto esté formado anatómica, estructuralmente, funcionalmente adecuado, no va a poder sobrevivir. Porque el cordón umbilical, que es el enlace, no cumple esa función cuando tiene anormalidades. Entonces, es muy importante saber que el cordón umbilical es otro anexo, otra estructura del embarazo que es importantísimo. Y como dice la lámina, no solamente permite estar conectado al feto con la placenta, es decir, tiene una función de anclaje estructural, sino que además le permite recibir los nutrientes y sobre todo el oxígeno que el feto necesita para su metabolismo celular. Pero a través del cordón umbilical también se eliminan las sustancias tóxicas que el feto ha producido.
puede llegar a presentar alteraciones, por supuesto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que dificulten el correcto funcionamiento y que pueden complicar la evolución del embarazo. Vemos acá una imagen, ¿no? Esta es una fotografía de una ecografía, donde vemos, ¿no? Este es el cordón umbilical, es un corte transversal. Entonces vemos acá una arteria, acá otra arteria en la parte superior, y en la parte inferior vemos la vena. Siempre la vena de un diámetro mayor que las arterias. Las arterias tienen un diámetro mucho menor. Y todo lo que está en blanco es la gelatina de Wharton, que es lo que rodea a esta estructura del cordón umbilical. El cordón umbilical presenta una vena, como decíamos, la vena umbilical, que es la encargada de transportar la sangre oxigenada hacia el feto. Además presenta las dos arterias, que son las encargadas de transportar la sangre del feto, que es poco oxigenada, hacia la gestante. Vemos otra imagen, ya en este caso es un corte ya que sigue la longitud del cordón umbilical, donde vemos acá la arteria, señalada con una letra A, y a la vena, señalada con una letra B, V, o B chica, que le llaman. Siempre el diámetro de la vena umbilical va a ser mayor con relación al diámetro de la arteria umbilical. Usted era profesor, y la otra arteria, acá se ve la otra arteria, solo que no le han puesto la letra A. Pero acá hay una arteria y acá está la otra arteria. Y esta es la vena. Importante, sobre todo en aquellos procedimientos invasivos, ¿no? Que se realizan en obstetricia de alto riesgo. Vemos otro corte, pero acá ya es un corte transversal, donde vemos la vena acá en la parte superior y las arterias en la parte inferior. Es el cordón umbilical. Decíamos que el cordón umbilical se visualiza por primera vez ya a las 8 semanas de amenorrea, y en este momento la longitud del cordón umbilical es muy similar a la longitud corona-nalga, es decir, a la medición conocida como LCN, o algunos le llaman también LCR, longitud cráneo-raquis. Y esto es con el efecto Doppler. Con el efecto Doppler podemos ver, ¿no? Claro, esto no es necesariamente pues, el color, ¿no?, de la sangre que circula por las estructuras vasculares, sino se le ha colocado, digamos, un aditamento, ¿no?, tecnológico, para poder significar que esta parte que es más gruesa, ¿no?, es la zona de la vena, y estas partes más pequeñas, más delgadas, es la zona de las arterias umbilicales, para significar un cordón umbilical. Entonces, a veces es difícil identificar el cordón, porque cuando hay mucho líquido amniótico, poco líquido amniótico, cuando el líquido amniótico está disminuido, el cordón a veces puede ser difícil de encontrar por medios ecográficos, pero con el efecto Doppler no hay pierde, porque se encuentra inmediatamente. Repasemos algunas patologías de cordón umbilical. Hay anormalidades del cordón umbilical que pueden ser detectadas por medios ecográficos, por supuesto. Es la forma en la cual hacemos el diagnóstico. Las anormalidades del cordón pueden asociarse con anomalías fetales, esto es muy importante, es decir, ¿por qué pensaríamos que solo el cordón está comprometido? Podría estar comprometido también alguna estructura fetal. Entonces es una alarma, ¿no? Está vinculado también con probables anormalidades cromosómicas y con posibles complicaciones durante el embarazo. Estas son algunas de las complicaciones o alteraciones del cordón umbilical. En primer lugar, alteración del número de vasos. La arteria umbilical única, que vamos a ver unas imágenes dentro de un momento. Es decir, una sola arteria y una vena. Profesor, pero usted ha dicho hace un momento que son dos arterias y una vena. Claro, por eso esta es una alteración. Acá habría solo una arteria y una vena. Luego la presencia de 4 vasos umbilicales. 4 vasos umbilicales. Otras alteraciones de cordón pueden ser quistes falsos de cordón, hemangiomas del cordón, teratomas de cordón, hematomas de cordón. Por ejemplo, se produce hematoma de cordón en aquellas pacientes que han sido sometidas, es una de las complicaciones, no digo que sea frecuente, pero puede ser una complicación posterior a la cordocentesis. Es decir, después de la cordocentesis podría haber un hematoma de cordón. Puede ser también por un evento traumático, un golpe,
podría haber también un hematoma de cordón. En el caso de la arteria umbilical única, es cuando se presenta una sola arteria. ¿Se puede detectar precozmente? Sí. Está asociada a malformaciones cardíacas y renales del feto. También se asocia con bajo peso al nacer, con CIR, que significa restricción de crecimiento intrauterino, y con partos prematuros. Felizmente es una anomalía infrecuente, es decir, menor al 1% de los embarazos. Entonces, miren, es muy importante, ¿no? Reconocer. Acá está justo una imagen de una arteria umbilical única. Vemos acá arriba, está señalada la arteria y abajo la vena. Profesor, la otra arteria no está presente en la otra arteria. Entonces se llama síndrome de la arteria umbilical única. Acá otra imagen, ¿no? Una sola arteria, y acá está la vena más grande siempre, y acá está su representación esquemática, acá está la arteria, por decir, ¿no? Pequeña, y acá está la vena. Y esto todo es el cordón umbilical. No hay otro vaso sanguíneo más, es decir, no faltaría una arteria, ¿no? Muy bien. Otros problemas con respecto al cordón umbilical son las alteraciones en la longitud. Alteraciones en la longitud. Por ejemplo, tenemos un cordón umbilical muy corto, es decir, menos de 30 centímetros. Entonces, esto, como les mencionaba hace un momento, podría complicar el descenso del feto por el canal del parto. Puede asociarse a malformaciones en los miembros o deberse restricciones en el desarrollo por falta de espacio. Un cordón umbilical anormalmente largo puede predisponer a nudos de cordón, circulares de cordón, y en el caso de que se rompa la bolsa y no haya presentación del feto cerca al canal del parto, puede también producir riesgo de prolapso de cordón. Eso es cuando el cordón es anormalmente largo. El circular de cordón, que es algo muy mencionado por las pacientes, ustedes van a tener en su práctica, las pacientes muchas veces se alteran, se preocupan cuando les dicen de que en la ecografía el feto está bien, la placenta está bien, el líquido índico está bien, y el ecografista le dice, lo único que hemos encontrado es que el cordón está alrededor del cuello. Entonces la paciente piensa que va a tener alguna complicación. Le alarma a la paciente, porque existe el concepto de relacionarlo con el ahorcamiento, como si el feto se fuera a ahorcar, ¿no? Entonces, ese es el circular de cordón. Entonces, se puede visualizar por ecografía, pero hay que tomar en cuenta que clínicamente tendría que haber manifestaciones, por ejemplo, una alteración de los latidos fetales, presencia de desaceleraciones en los latidos fetales, sobre todo está asociado mucho a las desaceleraciones variables de latidos cardíacos fetales. Y en muchos casos los fetos nacen con circular de cordón, y de pronto se ha atendido partos vaginales con circular simple, circular doble, hasta circular triple de cordón umbilical al cuello. Es importante cuando se asocia a oligohidramnios, a restricción de crecimiento intrauterino, a embarazo prolongado. Y no debería asociarse a un aumento de cesáreas. Esto es un tema muy importante. Muchas veces la paciente le informa al ecografista que tiene circular de cordón y de pronto la paciente ya no quiere intentar el parto vaginal porque piensa en que el feto se va a ahorcar o va a sufrir algún tipo de daño, ¿no? Entonces es muy importante realizar la prueba de vigilancia fetal, monitoreo fetal electrónico, y de esa manera se puede, por ejemplo, corroborar, o en todo caso una ocultación clínica de latidos fetales para descubrir si hay o no desaceleraciones, porque algunos de los circulares son rechazables. Vemos acá en esta imagen, en este esquema, ¿no? Como el cordón umbilical, miren, ha dado la vuelta a través del cuello, como una corbata, y de pronto tenemos el circular de cordón, ¿no? Le ha dado una vuelta a la altura de la nuca. Acá lo vemos en una fotografía de una ecografía, ¿no? Vemos acá esto que está marcado en una estructura gris, son las partes fetales, la parte superior del cuerpo del feto, llámese la cabeza, y vemos acá que está rodeándole, ¿no?, una estructura conocida como el cordón umbilical. ¿Y por qué estamos llegando a la conclusión que es cordón umbilical? Porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado del efecto Doppler? Ah, muy bien, se aplicó el efecto Doppler
y se ha podido determinar, ¿no?, el cordón umbilical. Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Seguimos adelante. Otras alteraciones del cordón umbilical son, por ejemplo, el enrollamiento del cordón. Cuando es insuficiente, se asocia a un aumento en la incidencia de óbitos fetales, miren. Desaceleración de los latidos cardíacos fetales intraparto. Cesárea por sufrimiento fetal agudo. Alteraciones estructurales y cromosómicas y corionitis. Cuando el enrollamiento del cordón es excesivo, es decir, ya demasiadas vueltas del cordón, se asocia con RCU. Se asocia con desaceleración de los latidos cardíacos fetales intraparto, con trombosis vasculares y con estenosis del cordón. Entonces no es bueno ni lo uno ni lo otro. Quistes y masas de cordón umbilical. La prevalencia de los quistes del cordón umbilical se ha descrito alrededor del 3% de las gestaciones. En ocasiones se asocia con otras malformaciones estructurales y o cromosómicas. Los quistes únicos o múltiples del cordón umbilical se asocian muchas veces a malformaciones fetales y aneuploidías. Las masas focales del cordón incluyen tumores, hematomas, varices y aneurismas. Los hemangiomas, aunque suelen ser infrecuentes, son los tumores más comunes del cordón umbilical y habitualmente están localizados cerca de la inserción del cordón en la placenta. Es muy importante para conocimiento, pero son felizmente poco frecuentes. Muy bien, entramos al tercer gran componente, el líquido amniótico. Esta es la forma como evaluamos el líquido amniótico, porque no tenemos una manera más de evaluarla. Tenemos que hacer una evaluación clínica a través de la altura uterina, pero la complementamos luego con una evaluación ecográfica. Idealmente sería calcular el volumen, ¿verdad? Pero no podemos calcular el volumen. Tendría que medirse el volumen del líquido amniótico a través de la exteriorización por vía vaginal, pero eso comprometería el embarazo. Por lo tanto, hacemos una estimación del volumen del líquido amniótico a través de la ayuda ecográfica. Entonces vemos acá al producto de la concepción, miren, y vemos acá que está rodeado de una bolsa. Esta bolsa es las membranas corioamnióticas, y dentro hay un elemento acuoso que constituye el líquido amniótico, que es importante para la buena calidad de vida del feto durante el embarazo. ¿Cuáles son las características del líquido amniótico? En situaciones normales, ustedes lo van a ver en algún momento, observar un parto, por ejemplo, su aspecto físico va a ser de un color claro, a veces ligeramente opaco, un blanco grisáceo, dirían algunos, otros dirían ámbar. Su olor es semejante al del hipoclorito de sodio, es decir, a la lejía, es el olor del líquido amniótico. Y es característico que cuando una paciente acude refiriendo pérdida de líquido amniótico, cuando apreciamos a través del olfato, observamos, ¿no?, olfateamos, este líquido amniótico es similar a la lejía. Entonces, es un dato clínico importante. La densidad aproximadamente es de 1007, la reacción es ligeramente alcalina, el pH está entre 7.0 y 7.3, y su volumen es de 300 centímetros cúbicos al momento del parto. Al momento del parto, porque días previos va a tener un poco más de volumen, semanas previas. Entonces, acá vemos, en esta imagen se ha tratado de extraer líquido amniótico y vemos el color, ¿no? Como les decía, no es un color blanco, es un color blanco transparente, un poco ámbar, ¿no?, el que se aprecia en la jeringa. Muy bien. Pero ¿cuáles son las funciones del líquido amniótico? En el embarazo, el líquido amniótico permite los movimientos fetales, eso es muy importante. Cuando el feto no está rodeado de líquido amniótico, no puede moverse, está como momificado, está como apretado por las paredes uterinas. Entonces, cuando hay una buena cantidad de líquido amniótico, para que el feto pueda realizar estos movimientos, esto hace que incluso se ejerza un mecanismo de amortiguación sobre las paredes uterinas. Y de esta manera, cuando el feto se mueve,
la paciente tiene tanto... Ustedes van a escuchar a las pacientes gestantes que dicen, ¿no? Señora, ¿qué problema tiene? Me está doliendo, dicen, ¿no? Se está moviendo demasiado, está dando pataditas, ¿no? Entonces, de pronto, el líquido amniótico hace ese proceso de amortiguación, pero tiene que ser una cantidad adecuada. A su vez, el líquido amniótico también protege al feto contra golpes o traumatismos externos. Esto es muy importante. Si la paciente por algún motivo X, por ejemplo, sufre alguna caída, ¿no? Algún golpe, ¿no? Y justo se afecta el abdomen de la gestante, entonces podemos estar hablando de que el líquido amniótico realiza un proceso de amortiguación de ese golpe con respecto al feto. Otro aspecto importante es que impide la compresión del cordón umbilical. Como hemos visto en la sección anterior del cordón umbilical, el cordón umbilical no es una estructura dura, sólida, es pétrea, es una estructura blanda, que está rodeada por una gelatina, la gelatina en Wharton. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay mucho líquido amniótico, se imagina la cabeza fetal, que si es parte ósea, choca con la pared del útero, y si el cordón umbilical, por esas casualidades, está justo entre la cabeza del feto y la pared uterina, puede haber una compresión del cordón. Y si ocurre una compresión del cordón, ¿qué va a presentarse? Va a presentarse una pérdida de oxígeno que llegue de la madre hacia el feto. Por lo tanto, el feto va a entrar en un proceso de estrés por baja de oxígeno. Y eso puede llevar incluso hasta sufrimiento fetal. Y la otra función importante del líquido amniótico es que facilita la acomodación del feto. Es decir, el líquido amniótico hace que el feto pueda, a través de sus movimientos cardinales, ir acomodándose, ir ingresando poco a poco al canal del parto. Y de esta manera, permitir un trabajo de parto vaginal dentro de la normalidad. Cuando no hay líquido amniótico y el feto queda atrapado en una posición podálica, en una presentación podálica, queda atrapado en una situación transversa, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no haber líquido amniótico, no va a poder hacer este proceso de acomodación el feto, ¿no? En el trabajo de parto, el líquido amniótico contribuye a la formación de la bolsa de las aguas y a la distribución regular de la fuerza uterina sobre el feto durante la contracción uterina. Esto es importante también, ¿no? Porque la fuerza uterina tiene que ser constante, pero tiene que distribuirse. Y el líquido amniótico hace ese proceso de amortiguación. El líquido amniótico también es un método de diagnóstico del estado de bienestar fetal. Ustedes van a ver en las ecografías, ¿no?, que un parámetro muy importante es informar la cantidad de líquido amniótico. Cuando el líquido amniótico está disminuido, lo llamamos oligohidramnios. Cuando el líquido amniótico está aumentado, lo llamamos polihidramnios. Y entonces, de esa manera, hacemos diagnóstico de la situación del feto. Y cuando hay oligohidramnios, muchas veces está asociado a insuficiencias placentarias. Y cuando de pronto hemos encontrado poco líquido amniótico y de pronto después del nacimiento, ya sea vaginal o cesárea, cuando vamos a encontrar la característica del líquido amniótico, podemos encontrar, por ejemplo, un color verdoso, ¿no? Entonces, es un método de diagnóstico del estado del bienestar fetal. Importante también, el líquido amniótico sirve como barrera para las infecciones. Importante también, el líquido amniótico impide las adherencias de amnios con el feto. Esto es muy importante porque hay una patología que la van a ver seguramente más adelante, que son las bridas amnióticas, que cuando se forman y de esa manera están durante el embarazo, puede llegar a provocar incluso amputación de alguno de las extremidades, ¿no? Ya le hace, por ejemplo, dedos de la mano o del pie del fetito. Entonces, todo eso hace el líquido amniótico. Entonces vemos, ¿no? El líquido amniótico se estudia por ecografía. El volumen del líquido amniótico aumenta progresivamente hasta las 34, 35 semanas. Ese es el promedio. Es decir, ustedes van a tener que entre las 34 y 35 semanas existe una mayor cantidad de líquido amniótico. Aproximadamente entre 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Y luego va a decrecer. Luego va a decrecer en forma leve y gradual hasta alcanzar al final del embarazo.
hasta alcanzar al final del embarazo. ¿Qué cantidad? Más o menos unos 500 a 800 mililitros. La composición del líquido amniótico es 98%, 98-99% de agua y 1 o 2% de sólidos. La mitad son orgánicos. Están presentes albúminas, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, creatinina, vitaminas, bilirrubina y hormonas. En el sedimento se encuentran células epidérmicas fetales y del amnios, lanugo fetal y material sebáceo. Por ejemplo, la creatinina. El aumento de la creatinina es concomitante al aumento de la edad gestacional y peso del feto, encontrándose valores bajos en fetos prematuros o con déficit de crecimiento. La urea y el ácido úrico aumentan con el avance de la edad gestacional. La circulación del líquido amniótico, es necesario señalar que el líquido se renueva constantemente, manteniendo su volumen. El agua y los electrolitos presentes en el líquido amniótico se encuentran en permanente intercambio circulatorio entre los organismos materno, fetal y la cavidad amniótica. Esto es muy importante. Este es, por ejemplo, un esquemita para poder ver un equilibrio en la circulación del líquido amniótico. Intervienen en la producción del líquido amniótico la piel del feto, riñones fetales a través de la orina fetal, los pulmones a través del líquido pulmonar, las membranas y en la eliminación el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el feto deglute, es decir, a través de la cavidad bucal el feto ingiere líquido amniótico. También ingresa a los pulmones para permitir que se vaya formando, desarrollando el árbol pulmonar, el árbol del sistema respiratorio, y también se elimina a través de las membranas. En cuanto a la citología, hay presencia de células anaranjadas que provienen del estrato córneo fetal. Hay una estimación de la madurez fetal aproximadamente, esto es relativo, pero menos de 34 semanas se dice que hay menos del 1% de estas células anaranjadas. Entre 34 a 38 semanas hay 1 a 10%. De 38 a 40 semanas habría 10 a 50%. Y mayor de 40 semanas sería más del 50%. El diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos por ecografía, decíamos del volumen, de la cantidad aproximada, relativa del líquido amniótico. Depende mucho de la experiencia del ecografista. Hay que realizar la medición de las áreas econegativas en relación al volumen, con el volumen intrauterino total. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos que todo esto que está marcado con el cursor, todo lo que se ve de color negro es anecogénico. Y acá está una, como dice, una marca, ¿no? El cursor, pero todo esto de acá negro es anecogénico. Todo esto es líquido amniótico. Y estas son las estructuras fetales. Vemos acá un líquido normal, por ejemplo, vemos, ¿no? Una cantidad de líquido normal, pero un oligohidranos vemos, miren, solamente habría esto de líquido amniótico. Esta parte negrita, no habría más. Entonces es un oligohidranos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mayormente es una convención arbitraria que se ha tomado para señalar a partir de cuando hablamos de oligohidranos. Y tomamos el ILA. El ILA es el índice de líquido amniótico. Cuando el ILA es menor de 50 milímetros, se habla de oligohidrano severo. Cuando el ILA está entre 50 y menos de 80 milímetros, se habla de un oligoamnios leve a moderado. Es normal entre 80 a 230 milímetros. Y cuando es más de 230 milímetros, se habla de un polihidranos. ¿Cómo se hace el ILA? El índice de líquido amniótico. ILA, el ILA. Se hace una medición de los 4 cuadrantes. Y en los 4 cuadrantes, en forma vertical, perpendicular, se toma una medición del pozo más amplio. Se va sumando acá una cantidad, acá se suma otra cantidad, ¿no? Acá, por decir, 1 centímetro, 3, acá 2, ¿no? Y acá 4, ¿no? Entonces sumamos 4 más 2, 6, más 3, 9, más 1, 10. 10 centímetros estamos hablando de una buena cantidad de líquido amniótico. ¿En qué casos
hablamos de alteraciones del volumen del líquido amniótico. Cuando hay aumento, por ejemplo, el polidramios, casos de anencefalia, de hidrocefalia, atresia esofágica y duodenal, está vinculado con polidramios. Por supuesto, porque el líquido, hemos dicho que es ingerido por la cavidad oral, pero si hay una atresia en el esófago, es decir, no hay formación de esófago, el feto lo regurgita. Y por lo tanto, hay aumento del líquido amniótico circulante. Hidrocetalis, diabetes, está asociado con polidramios. En el caso de los oligohidramios, es la inversa, donde hay poco líquido. Agenesia renal, ¿por qué? Porque el riñón fetal produce orina fetal. Hipoplasia pulmonar concomitante. Casos de preeclampsia, casos de RCU, casos de insuficiencia placentaria, casos de óbito fetal están vinculados con oligohidramios. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con una buena historia clínica, complementamos con el examen clínico, medición de la altura uterina, y también las ayudas diagnósticas, como son, por ejemplo, la ecografía obstétrica, la ecografía morfológica, la ecocardiografía, la ecografía Doppler, y en casos más extremos puede incluso realizarse una resonancia magnética. Y el manejo dependerá fundamentalmente de la patología específica. Si es un oligohidramios, por ejemplo, y es por preeclampsia, habrá que manejar la preeclampsia, evaluar el bienestar fetal, y probablemente si hay sufrimiento fetal habrá que terminar el embarazo. Si es el caso de una agenesia renal, habrá que demostrar que no hay riñones, ¿no? Ahí, por ejemplo, ayuda mucho, ¿no?, la ecografía, la resonancia magnética también ayuda, y en el caso que se confirme esta probabilidad por medios de imagenología, se le informará a la paciente para que el pronóstico ya lo conozca la paciente. Después, al momento del nacimiento, va a haber un desenlace fatal, pero ella ya está comunicada, ya se le ha avisado que existe esa patología. Por eso les digo que el manejo depende de la patología específica. Hay que determinar bien la edad gestacional, porque no es lo mismo un problema de líquido amniótico con 28 semanas, que es prematuro, a un problema de líquido amniótico de 38 semanas, que ya está a término. En el caso que sea pretérmino, hay que asegurar la maduración pulmonar y no olvidarse que siempre que hay estos problemas hay que hacer la interconsulta a neonatología. Muy bien. Agradecerles por su asistencia. No sé si hay alguna pregunta. Me parece que estamos en el tiempo.